segundo segmento tenemos al máster Rodolfo Prado Pelayo, poligrafista internacional. Él va a darnos una idea de lo que queremos implementar en Latinoamérica con un título que se llama La implementación técnica psicofisiológica como herramienta pericial en la búsqueda de la verdad procesal en el sistema judicial ecuatoriano. Me he tomado también la molestia de invitar al doctor Pedro Moreira Peña, que va a compartir también este conversatorio. Se los presento, Rodolfo, Pedro, porque el doctor Pedro Moreira nos va a ayudar con la parte legal, como él es un constitucionalista, para poder entrelazar y poder conocer, así mismo en palabras muy sencillas como le gusta al profesor, porque esta es una audiencia que tenemos nosotros a nivel mundial. Y esto es un insumo que va a quedar a través de las plataformas de Instagram, de YouTube y Facebook, para que todos los poligrafistas a nivel mundial conozcan de lo que hay en otras naciones en el mundo, donde en su sistema judicial ellos acceden a este tipo de pericias. Y para hacerlo un poquito ya más, con letras más desmenuzadas y no tan lindo el título, es nada más y nada menos que el uso del polígrafo, más llamado detector de mentiras, dentro de un proceso penal como una herramienta pericial. Así que le damos la bienvenida al doctor máster Rodolfo Prado Pelayo. Buenas noches, Rodolfo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues gracias. Siempre es agradable verlo y saludarlo, pero más cuando convoca usted a este tipo de eventos académicos que nos permiten compartir con nuestra comunidad, pero además de nuestra comunidad, como bien lo acaba de decir, de repente con una comunidad más extensa de otro tipo de peritos, de gente dedicada a la procuración de justicia, a la investigación policial, incluso en ámbitos de seguridad privada, a tener alternativas que permitan acompañar su proceso con elementos de prueba que probablemente les añade validez incremental a la toma de sus decisiones. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación y a sus órdenes. Usted me dice qué hacemos. Sí, primero incorporar también para que salude el doctor Pedro Moreira y bueno, puedan ya conocerse para que también dé la bienvenida a Pedro, cotertuliano. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a todos quienes hacen Ideas TV Ecuador por esta gentil invitación de estar aquí compartiendo contigo pantalla. Y gracias al profesor Prado, que entiendo dejado de lado un momento sus ocupaciones para atender deferentemente a tu invitación. Espero que de acá salga una muy bonita tertulia. Profesor Prado, mucho gusto, a sus órdenes. Sí, Rodolfo, en tu experiencia, ¿en qué sistemas judiciales se implementa el uso del polígrafo como una prueba pericial en los procesos penales? Muchas gracias, doctor. Iba a empezar por platicar de la experiencia americana de los Estados Unidos, que si bien por una parte son pioneros, ¿no?, en el uso de este sistema en particular para procesos en todos los ámbitos, ¿no?, en el ámbito judicial, civil, penal, en procesos incluso de tipo locales, estatales, federales, cortes de apelación, etcétera. Es algo muy interesante porque yo creo que la gran mayoría de los expertos a veces ponemos de referencia a los países que llevan la delantera o la batuta, o de alguna manera los que de alguna manera comenzaron este protocolo, este proceso, para ponerlo como referencia. Entonces me parece muy interesante comenzar por ahí, ya que existe un desconocimiento
de algunas personas que a veces opinamos y decimos que hasta en Estados Unidos está prohibido el uso de la prueba poligráfica. Y es bien interesante porque es verdad, sí es cierto que está prohibido. Sin embargo, el ámbito en el que está prohibido o en el ámbito en el que se decidió no autorizar el uso del polígrafo fue en el ámbito laboral. Y esto me refiero a lo que es ingreso o permanencia de personal a instituciones, pero ojo, que quede claro, en el ámbito privado. Es bien interesante porque, insisto, se cree que en los Estados Unidos el polígrafo está prohibido, y repito, sí lo está, pero es un solo ámbito, ¿no? Es un solo ámbito, y es el ámbito laboral, y quiero insistir, ámbito laboral, pero solamente dentro del ámbito laboral de lo que se le conoce como el ámbito laboral de ámbito privado. Creo que no puedo compartir documentos, ¿verdad, doctor? Usted me tendría que autorizar que pueda yo compartir un documento, nada más para irles mostrando algunos ejemplos. Pero lo más interesante es que si bien es cierto que la prueba de polígrafo no está permitida en los Estados Unidos para pruebas de ingreso, reclutamiento y selección de personal, es solamente en el ámbito privado porque todo el ambiente gubernamental lo utiliza para lo que se le llama control de confianza. Es decir, para ingreso a policías, el FBI, la CIA, la DEA, el Servicio Secreto, para ingresar a áreas sensibles, el Ministerio de Energía, para ingresar a policías locales, estatales, federales. Vamos, es un requisito. Incluso lo más interesante es que también en el ámbito privado sí existe cierto ámbito donde está permitido, pero es solamente privado de seguridad, es decir, empresas de seguridad, escoltas y todo lo que tenga que ver con temas farmacéuticos por temas de confidencialidad. Bueno, pero a mí me parece que, no, todavía no puedo compartir. Tengo varios documentos, imágenes que me gustaría compartirles, pero me parece que lo tengo limitado. No sé producción, si... claro, producción, si nos ayuda para que el profesor Rodolfo Prado pueda compartir imágenes. Hay alguna pregunta también para que vayas escuchando y la vayamos también absorbiendo a todos nuestros invitados. Dice, ¿cuánto es el margen de error del polígrafo? ¿En qué momento se debería usar el polígrafo? El miedo de no puede influir en los resultados del polígrafo, que esas son preguntas que los poligrafistas sabemos y que tú vas a ir absorbiendo también mientras estamos en la entrevista, y está bien porque estamos interactuando, ¿no? Entonces, yo sé que al profesor le gusta interactuar, le gustan las preguntas. Y yo pienso que, entonces termino rápido esta primera, porque esta primera es muy retórica. ¿En qué países? En los Estados Unidos está permitido. Hay otra cosa que quería compartir con ustedes en cuanto me lo permitan los coordinadores del evento, es que hay algo que se le llaman estándares Daubert, estándares Daubert. Y los estándares Daubert, bueno, para quien los quiera googlear puede hacerlo, si no ya los tenía listos para mostrárselos, pero no puedo. Pero los estándares Daubert en los Estados Unidos siguen 3 principios básicos para que una prueba pueda ser utilizada en un proceso judicial. Y básicamente, bueno, son 4 factores principales que se llaman confiabilidad, validez, conocimiento científico y factores ilustrativos. Y dentro de los factores ilustrativos se divide en 5. Y fíjese las preguntas que se hacen en Estados Unidos para que una prueba pueda ser utilizada como una evidencia en un procedimiento. 1, si la teoría o técnica empleada por el experto es generalmente aceptada en la comunidad científica. Eso está mejor que lo vean. A ver si ya me autorizaron. No voy a poder. Bueno, pero ustedes pueden googlear en su casa y estos estándares Daubert van a ser bien interesantes porque en los Estados Unidos requiere 4 principios. Si la teoría o técnica está aceptada por la comunidad científica, número 1, si ha sido sometida a revisión por pares y por publicaciones, es decir, si en revistas científicas se ha publicado, si puede y ha sido probado. Número 4, si hay una tasa de error conocida o potencial que es aceptable. Y aquí viene una de las preguntas que el doctor Villacreces menciona. ¿Se sabe el nivel de precisión de la prueba poligráfica? Sí, pero ojo, la ciencia no intenta demostrar niveles de precisión, sino intenta demostrar márgenes de error. Porque toda la ciencia está hecha basada en un principio que se llama falseabilidad. Tengo que intentar falsear que esa prueba es correcta. Y si no lo logro,
entonces al parecer puede ser aceptada. Y entonces el margen de error está alrededor del 11%, se sabe que la precisión promedio está en el 89%, y por último, si la investigación se lleva a cabo independientemente de un litigio en particular o de la intención de proporcionar un testimonio propuesto, es decir, la prueba por sí misma sea válida, no para un juicio, no para un proceso. Entonces, empiezo por esa respuesta a su pregunta, la pregunta de todo el mundo, su pregunta primero, y de ahí hay una en cascada, hay muchos países que la aceptan, Canadá, por supuesto, México, muchos países de Centro y Sudamérica, Inglaterra, hay muchos países donde no se utiliza realmente, Polonia, les cuento países donde yo he viajado, ¿no? Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, hay muchos países que lo utilizan. Ya puedes compartir Rodolfo, ya puedes compartir. ¿Ya puedo compartir? Sí, es cierto. Gracias, doctor. Tenía usted que influir para que se me autorizara. Muchas gracias por su influencia. Entonces, sí es interesante. Aquí están los principios Daubert, ¿no? Que básicamente tiene que ver con esto que comento. 7 miembros de la Corte acordaron las siguientes pautas para admitir el testimonio de expertos científicos. Ahí están los 4 principios básicos para que en los Estados Unidos una prueba que se llama testimonio de expertos científicos, es decir, alguien que quiera aportar información para que alguien tome una decisión en un proceso. Obviamente el juez es guardián de la tarea de asegurar que el testimonio de ese experto procede de un conocimiento científico y no de su experiencia, de sus conocimientos, que finalmente es el dilema, ¿no? Porque yo me presente como un experto en un proceso no quiere decir que lo soy. Soy un experto en el momento en el que demuestro que la conclusión a la que llego procede del conocimiento científico, ¿no? La siguiente, que sea relevante para la tarea en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien quiere demostrar la veracidad del testimonio de alguien, pues que la prueba sirva para verificar la veracidad de un testimonio. Y aquí pongo un paréntesis. Hay gente que quiere usar el polígrafo para eventos futuros. Por ejemplo, si entras a esta empresa, robarías. A ver, nadie adivina el futuro. Solamente podemos evaluar eventos pasados, ¿no? Obviamente que sea basado en conocimiento y metodología científica, no que cada quien tenga su protocolo y su procedimiento. Y dentro del último que les hablaba yo, que son los factores ilustrativos, si la teoría técnica es aceptada por la comunidad científica, si ha sido publicada y revisada por pares, si puede y ha sido probada, y ojo, si la tasa de error o potencial es aceptable, ¿no? Que es la pregunta de alguien del grupo, y se sabe que es 89%, y obviamente si esto se hizo para validarlo, independientemente de un litigio, si la prueba fue probada como tal antes de ser utilizada en procesos. Adelante, perdón. Permítame interrumpirlo, por favor. Claro. Entonces, 2 preguntas muy puntuales respecto a estos estándares Daubert. No basta con ser perito o con estar acreditado en determinada situación o determinada dinámica, sino que además en el ejercicio de esa probanza se debe acreditar científicamente que el conocimiento se lo ha demostrado, vale la redundancia, en la práctica. Y la segunda pregunta, ya que usted trae a colación el tema de Estados Unidos, ¿cómo se hace para no violentar la 5ª enmienda, que es la no incriminación o no la autoincriminación, con la prueba pericial del polígrafo? ¿Se hacen preguntas de determinada forma que no conlleven a una autoincriminación o cómo se maneja el tema? Súper interesantes las dos. La primera, no solamente la prueba de polígrafo, es genial esa pregunta porque mucha gente cree, a diferencia de lo que el doctor acaba de decir, mucha gente cree que simplemente por yo decirme experto en esa materia y porque la materia, digamos en materia de poligrafía, ¿no? Yo me digo experto y tengo un certificado en materia de poligrafía y poligrafía tiene un estudio que lo sustenta. No basta y hay muchos que no lo entienden. ¿Por qué? Porque como lo dice el primer elemento, en el juez recae la decisión de establecer si esa prueba
tiene valor como tal, ¿no? Por eso califica la prueba, pero la califica en lo individual. Es cierto que para aceptarla, que en cualquier proceso, para aceptar que una prueba sea incorporada dentro de un proceso, la prueba en general tiene que ser una prueba válida, una prueba científica, una prueba con metodología, etcétera, etcétera. Pero qué interesante, porque no todo el mundo lo sabe, que una vez que se ofrece la prueba y se acepta como tal, no llegó ya al punto clave para ver si los resultados pueden ser utilizados como evidencia, ¿no? O como como una evidencia que pueda apoyar una conclusión en un testimonio, sino que ese experto tendrá que demostrar que su metodología científica, que su protocolo, que su procedimiento se apega a ese estándar, digamos, y que finalmente sus conclusiones podrían y deberían de ser aceptadas. Yo creo que todos hemos visto películas gringas donde no porque alguien llegue con una prueba dactiloscópica o con una prueba de ADN, con una prueba psicológica, psiquiátrica, es suficiente. No porque la psiquiatría, no porque la dactiloscopía, no porque la medicina no esté aceptada. Por supuesto que está aceptada, pero puede ser que aun cuando la prueba, en general lo pongo en mayúsculas, sea reconocida, puede ser que el resultado de esa prueba no reúne los criterios mínimos para que el juez establezca, este señor nos está demostrando que sus resultados se basan en una evidencia. No sé si me logré explicar, pero no le pasa solo a la poligrafía. Es una pregunta genial porque le pasa a todos los medios de prueba, ¿no? Todos los pruebas de prueba tendrían que establecer esto. Y ahora la segunda parece más sencilla, pero no deja de tener su interés, porque todos sabemos que en cualquier interrogatorio, incluso los gringos, la persona es cuestionada y es interrogada. Fue usted el que se lo robó. Y no está violando la quinta enmienda porque se le está pidiendo que declare en contra de sí mismo, ¿sí me explico? Es decir, en cualquier interrogatorio, en cualquier entrevista, en cualquier cuestionamiento, la esencia de un cuestionamiento, de un interrogatorio, de una entrevista, pues es en sí misma, la finalidad busca que la persona dé información que lo incrimina. No soy abogado, soy psicólogo, ¿no? Así es que por favor me confirmen, tengo maestría en psicología criminal, pero sigo siendo psicólogo, pues no soy abogado, ¿no? Pero ahí sí me gustaría, para convertir esto, como bien decía, en un debate interesante, que me cuente si estoy en lo correcto, porque finalmente cualquier cuestionamiento que se hace desde que el policía detiene en Estados Unidos, ¿no? Hasta que ya entra en proceso y empiezan ya las audiencias y se llega al cuestionamiento y todo, pues básicamente cuando lo suben al banquillo, no al estrado, pues obviamente le hacen preguntas cuya intención es la autoincriminación, ya sea de forma directa, que la persona admita haber cometido la falta, incluso cuando el juez lo cuestiona, ¿cómo se declara? Pues, ¿no? Le está pidiendo información que podría provocar una autoincriminación y sobre todo, en caso de que no se autoincrimine abiertamente y diga yo fui, probablemente la información que él proporciona, si es contradictoria, si es inconsistente, si es falsa, pues también lo autoincrimina. Entonces, es mi respuesta, pero no sé, muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir es muy interesante y es real. Por ejemplo, las pruebas dactiloscópicas, ¿no? Cualquier perito viene y presenta sus conclusiones, sus pruebas, pero viene otro perito que es avalado, que tiene conocimiento científico, y está acreditado, porque claro, lo acredita, digamos, un organismo. En el Ecuador, lo que acreditan es el doctor Pedro, si no me equivoco, la judicatura, ¿no? ¿Verdad? El Consejo de la Judicatura. Claro, a base de un estudio científico que tú hayas hecho o que tú tengas una expertise. Ahora, el tema es, viene la contraparte. Yo también soy criminalista y yo les digo, ¿sabe qué? Esa prueba que tú me acabas de traer aquí al estrado no estuvo de acuerdo a los estándares. ¿Por qué? Pues yo tengo que desbaratarle porque no hiciste exactamente el recogimiento de la huella dactilar y no tuviste una cadena de custodia, por ejemplo. Entonces la pregunta va ahí. La poligrafía científica es una ciencia en donde está avalada como un tema científico con el 89% de confiabilidad. Y segundo, ¿qué deberíamos tener nosotros para poder certificarnos como peritos que realmente tengamos esa suficiencia para poder incorporar? Primero, que la poligrafía como ciencia pueda estar dentro de un proceso penal para culpar o exculpar a alguien. Y segundo, la suficiencia que tenga que tener ese perito
para que tenga realmente un reconocimiento y que sepa que tiene, digamos, la calidad de poder sustentar en un juicio lo que está diciendo o los resultados de lo que él hizo como prueba como tal. Yo nada más entonces, para complementar la segunda, le preguntaría al profesor Moreira, porque es duda real, es una duda real que muchos tenemos. ¿Y cómo hace, por ejemplo, el abogado de la contraparte para no violar esta quinta enmienda cuando cuestiona frente a todo el mundo al testigo y todo, y que podría autoincriminarlo? Yo quisiera explicar que en poligrafía no se puede iniciar la prueba sin una autorización expresa del entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuestiono al entrevistado explico al entrevistado, hoy vamos a hacer esto, esto y esto, le voy a pedir esto, le voy a preguntar de esto, esto y el otro. Usted, si no quiere hacer la prueba, la suspendemos en este momento, ¿no? Y todo se hace previa autorización, es decir, que el entrevistado autorice la prueba y puede suspenderla en cualquier momento. La verdad que me surgió una duda al respecto, pero no sé si exista respuesta o sería compleja y de repente no es para este foro. Bueno, lo que pasa es que, acá en Ecuador no existe la quinta enmienda. Aquí en Ecuador hay un principio constitucional de no autoincriminación que básicamente es lo mismo. Pero debemos ser sinceros en algo. Desde el momento que se aprende a la persona, ya se le está desdibujando su presunción de inocencia. Y de alguna forma el sistema penal busca que ese fulano pues se autoincrimine con las versiones, con los testimonios, etcétera. Pero no es lo mismo y no es un cuestionamiento al método poligráfico, porque me parece que ayudaría mucho en el sistema penal. Pero no es lo mismo que usted le pregunte al acusado, ¿es verdad o no que usted robó tal cosa? A que usted lo conecte a una máquina que va a responder a un proceso científico donde usted va a tener una lectura en base a impulsos cardíacos o en base a situaciones fisiológicas donde el cuerpo no puede mentir, por más que la persona lo quiera hacer. Entonces, eso sí nos gustaría, o al menos en lo particular, yo soy criminólogo y soy perito en criminología, entonces sí me gustaría su opinión, porque con Jorge estamos preparando una tesis respecto a la incursión de este método en el sistema probatorio penal ecuatoriano. Y evidentemente tiene sus detractores, porque mucha gente para descalificar al método, lo que hacen es decir que son procesos que son falsos, que son procesos que se utilizan en concursos, que no tienen cientificidad, cuando es totalmente lo contrario. Entonces, profesor, por favor, aclárenos este particular. Sí, súper interesante. Yo creo que yo me voy a dar a la tarea y el doctor Villacreces de repente me va a ayudar a investigar exactamente jurídicamente cómo le hace todo perito para que en su proceso de cuestionamiento no viole este derecho de la no incriminación, porque lo hace todo mundo. A final de cuentas, cuando yo le pido ADN a alguien y le digo, oiga, ¿usted es el papá del niño? No. Pues deme su ADN para ver si es cierto, y es una prueba que de alguna manera lo autoincrimina en caso de que lo acepte, ¿sí me explico? Es decir, toda prueba, a final de cuentas, como dijo el doctor Villacreces, toda prueba, a final de cuentas, intenta o procura o pretende una autoincriminación, pero no me atrevo a hacer más comentarios al respecto porque muchos de los de la audiencia que sí son, a lo mejor hasta doctores en derecho, podrán explicar el por qué en todo proceso, en todo el planeta, hay que preguntarle al individuo, ¿fuiste tú o no? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y todas las pruebas de alguna manera buscan la incriminación o la no incriminación o digamos la inocencia del sujeto. Tengo otro documento que entonces responde en este caso al doctor Moreira con respecto ahora a esto de los principios que rigen. Tengo ese documento, no es tan reciente, se publicó recientemente en una revista científica. Fíjese qué interesante, dice, ¿qué herramientas de detección del engaño están listas para ser utilizadas en el sistema de justicia criminal? Fíjese qué tema tan interesante, que no es la primera, tampoco es la última. A mí me parece una de las más interesantes, que finalmente hace una explicación muy detallada de esto que estamos platicando, para poder delimitar, pues a final de cuentas, cuáles cumplen con estas, digámoslo así,
con estas estándares Daubert y que de alguna manera busca todo juez, toda persona que quiere tomar una decisión en un proceso. Vamos, por eso se llama así, ¿no? ¿Qué herramientas de detección del engaño están listas para ser utilizadas en el sistema de justicia criminal, ¿no? Les repito, es viejito porque ya se está usando, bueno, viejito, es del 2016, pero hace una revisión de protocolos. Y fíjense qué interesante, una de ellas es el examen de preguntas de comparación. Los poligrafistas aquí presentes dirán, yo la conozco. Claro, porque es una de las técnicas más confiables que tenemos en poligrafía. Alcanza hasta un 93% de precisión, bastante decente. Herramientas de presión cognitiva, muy interesantes, no es poligrafía. Estrategias de entrevista, como se llama SUE, estrategias de verificabilidad. Y miren otra, Concealed Information Test, y los poligrafistas van a brincar y decir, esta también la conozco, ¿no? Que es una prueba de información oculta. Es muy interesante porque ellos hacen una tabla comparativa y fíjense lo interesante que yo les platicaba. Bueno, ¿y qué le da cientificidad a una herramienta, a una técnica, a un procedimiento? Pues aquella que puede demostrar que se basa en evidencia, se basa en principios, se basa en metodología, y como el doctor repitió y aclaró, no porque la evidencia de la prueba sea suficiente, cualquiera que la aplique ya está en condiciones de decir logró ese mínimo de nivel de confianza o bajó a la probabilidad de error menos de lo que se establece. Tiene que demostrarlo. Y aquí está, exámenes con preguntas de comparación, que es el que les mencioné. ¿Cuál es la tasa de error conocida? Menos del 20%, fíjense, menos del 20%. ¿Y cuál es la tasa de error del CIT, que es la otra prueba poligráfica? Menos del 20%. Es decir, hasta el día de hoy, de todas las herramientas conocidas para la detección del engaño, es la que arroja la proporción o la probabilidad de error más baja. Ahora, cualquiera de ustedes dirá, oye, pero tiene margen de error, y aquí viene mi siguiente respuesta. Ya saben que me interrumpan cuando quieren, porque yo si no me pongo a hablar a lo tonto y no paro, ¿no? Entonces, dele, profesor, dele. Entonces, la siguiente pregunta que es muy interesante es, oye, pero toda prueba no es perfecta, ¿no? La prueba no es absoluta, no es determinante, no es infalible. Y la respuesta es, no lo es. ¿Por qué? Y ojo con esta respuesta, porque ninguna prueba lo es. Ninguna prueba lo es, que significa por esencia o por naturaleza, toda prueba no es determinista. Todas las pruebas de este planeta son probabilísticas, ¿no? Y es la diferencia entre lo que le llamamos a la observación científica, ¿no? Que todas las evidencias basadas en observación científica sí son deterministas. Por ejemplo, el que yo puedo observar una videocámara de seguridad, ya sea de la ciudad o de una empresa, y que se ve como cierta persona llega y le dispara a otra, es una observación determinista. Y si se demuestra que la prueba es válida y confiable, la conclusión es determinista, no es probabilística, ¿no? Se llega a una conclusión muy, muy cercana a la perfección. La medición también lo es. Por ejemplo, ¿a qué velocidad iba el auto cuando no sé qué? Si tengo un buen sistema de medición, la herramienta me va a decir la velocidad a la que iba es tal, ¿no? O cuánto pues pesa el cadáver de esta persona al tiempo de su muerte. Son conclusiones deterministas. O que un médico, aquí el doctor me corrige, porfa, si un médico encuentra, por ejemplo, residuos de un veneno en el organismo de una persona, es una medición y observación determinista. La probabilidad de error es bien baja, ¿no? La probabilidad de error es bien baja. Pero no estoy hablando que la prueba poligráfica, porque se llama prueba, sea una observación directa o sea una medición directa. Lo que hacemos, todos los que hacemos pruebas, psicología, psiquiatría, o sea, todos los que hacemos pruebas, llegamos a conclusiones probabilísticas que sabemos que son mejores que el azar, aunque no van a llegar a una clasificación absoluta. ¿Por qué? Porque no hacemos ni observaciones ni mediciones directas. Hacemos mediciones y observaciones indirectas, que le llamamos variables proxy. Y esas variables proxy son fenómenos que se correlacionan con el fenómeno que estamos midiendo. Pongo un ejemplo muy rápido, que es mi ejemplo de toda la vida. Si una mujer está embarazada con pocas semanas y quiere saber si está embarazada, probablemente no se puede observar ni se puede medir.
Claro que se puede con ciertos instrumentos que hay, yo creo que hay 3 en el planeta que pueden ver el embrioncito de una micra, ¿no? Sí, pero normalmente, ¿no? En nuestras ciudades no puede observarse, no puede verse. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Una prueba de embarazo. Y la prueba de embarazo significa vamos a tener que hacer mediciones indirectas para llegar a esa conclusión, que en este caso tengo entendido, doctor, que es el cambio hormonal, ¿no? Claro, puede ser orina o puede ser sangre, y ahí viene también una situación importante. Si es orina, es menos probable que salga, porque hay falsos positivos, que una prueba en sangre tiene mayor probabilidad de certeza. Entonces ahí también hay un ejemplo. Exacto, pero no es absoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todavía existe cierta probabilidad de error. En el momento en el que escuchen el corazoncito, en el momento en que vean el frijolito, dicen, estás embarazada. ¿Tienes alguna duda? Ninguna, porque ya hay una observación y una medición directa. Pero mientras se aprueba, probablemente no va a ser perfecta, pero vamos a estar arriba del 90%, por ejemplo, de que la chica está embarazada, ¿no? Es decir, entonces la prueba poligráfica cae dentro de este rubro, donde hay que asumir entonces que por sí misma, y esto creo que es súper interesante que todos los usuarios de una prueba poligráfica lo entiendan, por sí misma es uno más de los elementos que tiene que tomar en cuenta para la toma de sus decisiones, y jamás debería de ser utilizada de forma, ¿cómo llamarlo? Única, absoluta, determinista, ni, no sé cuál será la palabra, pero que yo me quiera basar en solo esa prueba como si fuera un juicio. Simplemente es algo que me aporte información para tomar una decisión. No sé si hasta aquí más o menos voy respondiendo. De Honduras, tengo una pregunta de Honduras, Rodolfo, si me permite. Fernando Medina, pienso que el término correcto no es autoincriminar, porque el interrogatorio busca identificar cuál es la participación que el imputado tiene en el hecho controvertido. De hecho, no sé aquí Honduras, se la puede preguntar, ¿usted robó esto? Porque la pregunta es subjetiva y estamos llevando al imputado a aceptar algo en lo que probablemente no participó. Quizás el doctor Moreira, ¿qué opina usted de esta pregunta? O sea, tiene que preguntar de alguna manera, pues tú te robaste esto o te lo robaste, porque pues, ¿cómo voy yo a tener un interrogatorio? ¿Cómo vas a saber, Pedro, si claro, también no hay que obviamente, Jorge y doctor Prado, el tema no es así tan crudo de que tú te robaste o tú participaste, porque existe algo, pues que existe, creo que en todas las legislaciones o en todos los procedimientos, lo que en las películas gringas nos han enseñado el objection, entonces, ¿qué es la objeción? Entonces, el abogado que pregunte o el fiscal que pregunte directamente algo así, pues va a ser objetada esa pregunta por subjetiva, por capciosa, por autoincriminatoria, por las razones que sean. Entonces, no se puede preguntar tan directo, pues se puede preguntar, diga el acusado si es que él estuvo el día 30 de noviembre de 2020 a las 7 de la noche en tal lugar, por ejemplo. O preguntas que sin ir tan de frente te permitan preguntar lo que necesites. Pero es que ahí viene casualmente la duda. Con el polígrafo es similar, o sea, no se hace la pregunta de golpe, sino que se hacen preguntas tendientes a verificar qué tan probable es que mienta o qué tan probable es que diga la verdad. Sí, lo que pasa es que en el tema del polígrafo, nosotros preguntamos realmente de acuerdo a las técnicas, porque tenemos técnicas nosotros de acuerdo a los casos. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Las preguntas de acuerdo al hecho. Si hubo un robo en la computadora donde estaba solamente una persona en determinado día, tengo que preguntarle, ¿tú te robaste la computadora el día viernes a las 19:30 de la casa del doctor Rodolfo Prado? ¿Es así, doctor Prado? Sí, y yo pienso que estamos hablando de lo mismo porque nadie pretende violar la presunción de inocencia, no, nadie pretende, y quien lo pretende está mal, pretende confundir al entrevistado con cuestionamientos confusos, ambiguos, direccionados, sugestivos, y yo creo que ahí aplica el principio de todo medio de entrevista, es decir, todo estilo de entrevista, ¿no? Y que pretende no orillar indebidamente a la persona a tener una conclusión.
Fíjese que me vino a la mente algo que me parece muy, muy interesante, y es que la realidad, aunque lo neguemos, todos los seres humanos, cuando cuestionamos a alguien, intentamos detectar si la persona nos está hablando con la verdad o no. Es decir, queremos partir de un principio muy simple. Cuando alguien me da información, quiero saber si este discurso de esa persona fue producto de un recuerdo o fue producto de una construcción. Y todo el juicio, todo el proceso está dedicado a eso. O sea, tampoco hay que ser ingenuos. Tampoco tenemos que asumir que estamos ahí como por hacer un teatro. Estamos buscando si se encuentra o averigua información incriminatoria. Y no se oye mal, olvidé el nombre del compañero de Honduras que hizo la pregunta. Fernando Medina. Exacto. Pero al final de cuentas todo el proceso busca si hay información que lo incrimine o no. O sea, no tenemos por qué asustarnos con las palabras, porque de alguna manera de eso se trata, de saber si hay evidencia que incrimine a esta persona. Y si no tenemos evidencia que lo incrimine, asumimos que es inocente, o por lo menos tendrá que ser clasificado como tal. Si no, ¿qué otro objetivo tiene un juicio? ¿Qué otro objetivo tiene un proceso? Tenemos que buscar si podemos demostrar si hay evidencia que incrimine a la persona. Y si no la encontramos, insisto, probablemente es que no lo hizo. Pero me vino a la mente una cosa que mucha gente en casi todo el mundo utiliza como evidencia incriminatoria, y es pseudocientífica. ¿Y eso qué quiere decir? No tiene ningún fundamento. Y me atrevo a platicar de algo que con el doctor y que en foros hemos estado hablando en muchos ámbitos, el famoso lenguaje corporal, que la gente no saben cómo, y creo que todos los aquí presentes no saben cómo le dan tanto valor. Y uno diría, a ver, estás buscando evidencia de si se llevó la mano a la boca, que no te pudo mirar a los ojos, que no sé qué, para causarle un problema a alguien y de veras eliminarlo de un comportamiento, y no estás buscando información basada en evidencia, ¿no? Fíjense, un estudio que me encanta presentar y que obviamente muchos que han estado en otros foros nuestros previamente ya conocen, es esta publicación del 2019 del Anuario de Psicología Jurídica, y se llama el análisis de la comunicación no verbal, los peligros de la pseudociencia en la seguridad y contextos de justicia, ¿no? Y fíjense el abstract de este documento. Es que para los profesionales de seguridad y justicia, abogados, jueces, hay miles de artículos revisados por pares sobre la comunicación no verbal. O sea, no son 10, no son 50, no son 100, no son 1000, son miles en plural. Y de veras, nadie publicaría un artículo científico sin que hubiera evidencia de que de veras hay miles de artículos que han demostrado que no tienen ningún valor. Dice, a pesar del alcance de todo este trabajo científico en el tema, los profesionales siguen recurriendo a estos métodos que no reflejan el estado de la ciencia. Y este estudio dijo, bueno, pero ¿por qué todos los ámbitos los siguen utilizando? Y aún así sí saben que esto daña la vida de las personas, del futuro de los seres humanos, o incluso dañan o perjudican a la justicia, porque la justicia y la sociedad pues obviamente se ve perjudicada cuando me quiero basar en esa evidencia, ¿no? Entonces, a final de cuentas pienso que estamos todos hablando de lo mismo. A final de cuentas, si queremos incorporar alguna herramienta nueva en un procedimiento, debería de ser, básicamente, tiene bases científicas, tiene validez por otro, y segundo, según la conclusión de lo que estamos hablando, no es determinista, no es absoluta, es simplemente un indicio más, ¿no? Un indicio más que puede ayudar a alguien a tomar una decisión. Y resumo otra idea, pero además tendré que estimar o desestimar esa prueba basado en la fuerza de sus conclusiones. No porque sea una prueba, mire, no cualquier prueba de ADN puede ser aceptada. Hay muchísimas razones, aun cuando tengo un 99% de precisión o de 1% de margen de error, aún así podría ser desestimada, y pasa todo el tiempo en muchos procesos. ¿Por qué? Porque quien la aplica, pues obviamente no sigue un rigor científico o no tiene suficiente sustento como para ser considerada como tal. ¿Sí me explico? Sí. Pedrito, si ya podemos ir cerrando el programa, porque ya Cupor Seguridad, que es el que auspicia este programa, ya se quedó sin poner. Por favor, doctor Pedro. No, profesor, muchas gracias por su tiempo. Ojalá podamos en algún momento contar con usted en una ponencia, puesto que este es un programa de entrevistas, de variedades, pues no, el público a quien va dirigido no es un público pues preparado en estos temas, pero sí es muy interesante compartir con usted luego en un foro
sea por estos medios telemáticos, Dios quiera pronto poder hacer la invitación para que esté acá en Ecuador y lo pueda explicar, porque es un tema muy interesante, sobre todo ahora que se discuten nuevos modelos procesales, por un lado el tema de los juicios por jurado, por otro lado herramientas probatorias que permitan alcanzar la verdad procesal, que es uno de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a los procesos penales. Entonces, ha sido un gusto, ha sido una plática muy amena, pues y ojalá nos volvamos a encontrar en alguna posibilidad, teniendo de anfitrión a nuestro querido amigo el doctor Jorge Villacrece Guillén, el alguacil de la seguridad. Sí, Rodolfo, profesor, de mi parte también quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación. Realmente el tiempo es corto, nosotros tenemos pendiente que el doctor venga a darnos una capacitación de un programa de investigación e interrogatorio que se llama PACE, que he desarrollado y que lo teníamos nosotros en el tintero, pero con la pandemia tuvimos que suspenderlo. Pero en todo caso, eso de ahí vamos a tratar de generarlo quizás a través telemáticamente o esperemos, Dios mediante, que el próximo año podamos, digamos, vencer la pandemia y volver a nuestras actividades y poder estar físicamente, porque siempre es importante el tema físico en este tipo de clases y charlas que se tienen que dar, porque creo que no es lo mismo, si bien es cierto uno transmite, pero ese contacto que uno tiene creo que hace que se afirmen los conocimientos. En todo caso, finalmente, Rodolfo, te quiero dar las gracias, profesor. Hemos tenido una audiencia, se nos queda en el tintero muchísimas saludos de todas partes del mundo y pues espero que nos podamos seguir viendo y gracias por tu tiempo, doctor Rodolfo Prado Pelayo. Pues muchas gracias, Pedro Moreira, doctor Villacreces, por esta invitación. Yo creo que todo el mundo puede mandar las preguntas por redes y estaré muy pendiente de contestarlas. Y de veras espero estar pronto en este evento de PIS, que es el protocolo por excelencia de interrogatorio en el Ecuador, y que podamos incrementar, obvio, lo que todo el mundo necesita, herramientas para la buena toma de decisiones, ¿sale? Pues bendiciones para los dos y para toda la audiencia. Un abrazo. Y bueno, muchas gracias. Y mis queridos amigos, esto ha sido un programa más de Ideas para Ecuador. En Facebook, en Instagram y Twitter, en @IdeasTVLatam. Los esperamos.